Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por reunirte con nosotras el día de hoy, Constanza. Estamos muy felices de poder conversar contigo. Este es un evento organizado por la colectiva feminista y estudiantil No es Normal, que busca desnormalizar y visibilizar las violencias basadas en género en espacios educativos, pero también le apuesta a pedagogías feministas como para ampliar los espacios de discusión en torno a estos temas. Y pues eso es lo que nos trae aquí. No sé si mis compañeras puedan pues, presentar un poco el espacio y el módulo. Bueno, este evento lo planeamos como parte del módulo de feminismo contracapacitista y bueno, esta idea surgió un poco porque nos dimos cuenta de que nunca habíamos pensado en estos temas y que un verdadero feminismo interseccional pues también necesita preguntarse por el encuentro entre discapacidad y feminismo. Entonces, como parte de este módulo, pues empezamos a leer un poquito sobre discapacidad y género y encontramos a Constanza y quisimos pues contactarla para tener un espacio de charla y de pedagogía horizontal con ella y que nos cuente un poco sobre pues sus estudios en este campo y su experiencia en este campo, que nos parece pues una conversación muy enriquecedora. Y, y ya, yo creo que podemos empezar. No sé si Val quiere decir algo. No, pues quizás que esta semana también estuvimos hablando con Diana Vite, que era otra activista, y pues con ella estábamos interesadas también en el tema de cuerpos no hegemónicos, digamos la relación entre feminismo y pues no sé, de pronto yo lo veía un poco como autonomía física y también la manera como leemos los cuerpos en general y como pues incluso desde una organización feminista a veces invisibilizamos ciertos tipos de cuerpos. Entonces, pues nos interesaba también comenzar a evidenciar eso y ver como colectiva cómo podemos pues mirar el problema o asumir una postura frente al tema. Sí, y tal vez lo último que quería agregar era que pues invitamos a Constanza también específicamente por un artículo que ella escribió en la revista de Nómadas, en el número sobre estudios críticos latinoamericanos de la discapacidad, que es precisamente sobre eso, sobre los estudios en Iberoamérica feministas sobre la discapacidad. Y entonces pues tenemos unas preguntas como pensadas para conversar, pero la idea es también que vayan surgiendo reflexiones y como preguntas y como encuentros en el camino. Entonces, no sé si te quieres presentar, Constanza, y nos cuentas un poco de ti, de cuál es tu entrada a este tema de los feminismos y la discapacidad. Y sí, eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando nos conocimos ya la felicité por el espacio. Bueno, las conocí ahora, pero me pareció muy, muy interesante lo que están haciendo y también este interés que les surge en ese marco. Bueno, yo soy Constanza y, bueno, de profesión soy periodista. Trabajé durante harto tiempo en universidades y después un tiempo un año en servicio público, y de ahí empecé a trabajar, ya trabajaba en realidad de antes, pero ahí me fui a trabajar por completo en una ONG que se dedicaba a la inclusión laboral, a promover la inclusión laboral de personas diversos funcionales, de personas con discapacidad. Y ahí yo me encargué de hacer un trabajo más de gestión y de la comunicación. Y ese fue en realidad mi primer acercamiento profesional a la discapacidad. Y estando en ese espacio me surgieron muchas preguntas respecto a las representaciones en torno a la discapacidad. No tanto, aunque obviamente relacionadas, las cuestiones materiales respecto a la discapacidad, sino que las representaciones sociales, cuestiones asociadas a memoria, cuáles son los imaginarios en torno a la discapacidad, esas cosas me empecé a preguntar yo también por
yo creo, también mi área como de donde en realidad leía estas deformaciones profesionales disciplinarias, entonces me empecé a preguntar por esas dimensiones. Estando ahí también en ese espacio, me empecé a preguntar a raíz de otros acercamientos por los cruces entre la discapacidad y el género, ¿ya? Por la realidad particular de mujeres diversofuncionales. Y después, bueno, decidí postular una beca y entré a un doctorado y ahí empecé a investigar ya, a profundizar mucho más en el área de estudios, de los estudios, el área de estudios de la discapacidad. Ahí también me acerqué a- al cuerpo, a los estudios sociales del cuerpo, a perspectivas más filosóficas, más desde el arte. eh, que venían un poco a politizar el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Cómo es que se llega a configurar el cuerpo en sí? Y ahí también, en el marco de todas esas cosas, de lecturas así como bien variopintas, bueno, profundicé también en los estudios feministas, a los cuales yo teóricamente nunca me había acercado de manera formal, eh, eh, sino que a partir de prácticas eh, cotidianas y eh, digamos, de la vida diaria. Descubrí que había un área particular que se llamaba Estudios Feministas de Discapacidad, que era de origen anglosajón. Entonces ahí se me abrió como un campo gigante, un área donde se estudiaba o uno se acercaba a la discapacidad desde los estudios de género, y donde, claro, la concepción tradicional de discapacidad, que era un poco también a la que yo estaba también más cercana en términos profesionales, antes de ponerme a investigar y profundizar en los estudios de discapacidad, la concepción tradicional de discapacidad que se trabajaba en los espacios donde yo me había movido antes, que tenía que ver mucho con, no eran concepciones medicalizadas de la discapacidad, pero sí desde formas de acercarse a ella desde el área de la salud. ¿Ya? Donde estas dimensiones un poco más representacionales que yo les mencionaba no se consideraban, sino que tenían más que ver con las condiciones de salud de una persona, las limitaciones en la actividad de la persona y las restricciones en la participación. Esa es como la concepción más tradicional de la discapacidad. Y bueno, al profundizar en los estudios de la discapacidad uno se da cuenta que el modelo social para acercarse a la discapacidad, que es la manera tradicional, es una de los miles de acercamientos epistemológicos que hay de la discapacidad, y además dentro de esa área, los estudios feministas de discapacidad entregaban además otro lente para entender lo que es la discapacidad, ¿ya? Como un efecto en relaciones de poder, donde el cuerpo emerge también como una cuestión muy importante, donde se entrecruzan dinámicas de opresión que están dadas que son, o analizables, que están dadas por fenómenos de generización, de racialización, de discapacitación también. Y bueno, y así es como en realidad llegué a este tema. Así. Sí. Y bueno, estando ahí, justamente hice un ejercicio más como respecto a mi propia historia. Yo ocupé desde muy chica, de los 3 o 4 años, lentes. Y después a los 15, 16, ya no me acuerdo bien, los dejé de ocupar y los volví a ocupar como hace 2 años. Y yo, o sea, tengo se llama hipermetropía de largo alcance, ese es el nombre, como el diagnóstico. Eh, y claro, o sea, en realidad los años que estuve con lentes de contacto, yo en realidad recordaba esto cuando me lo sacaba antes de dormir. Pero conocí mucha gente que yo creo que nunca se enteró que yo ocupaba lentes ópticos. Y hace 2 años los volví a ocupar, y estando dentro del doctorado, me ha pasado todavía que he estado haciendo como un ejercicio de identificación y desidentificación con la discapacidad. En el fondo, acercarme a mi cuerpo y a mis historias y algunas experiencias de vida cruzadas por este cuerpo, que tiene ciertas características, que me ha acompañado y ha sido un punto de cruce para diferentes experiencias que yo he tenido en mi vida. Donde el tener o no tener lentes ha sido también parte de eso, y ha hecho, mirando hacia atrás, obviamente, claro, que yo me piensa a mí misma de otras formas también. Y eso también ha sido bien, bien interesante, en términos más como personales.
Bueno, ya que nos estabas contando un poco como el acercamiento que tuviste, no sé si me están escuchando ahí, ¿sí? Em, Sí, a la discapacidad y un poco a pensar es el cuerpo también como un lugar de encuentro, de relaciones de poder, que pues entre ellas claramente está el género. Quisiéramos también que ahondemos un poco más en la pregunta por cómo la investigación o el activismo de discapacidad ha interpelado a los feminismos y en qué sentido los feminismos también han interpelado al activismo y a la investigación sobre la discapacidad. Em, bueno, les voy a compartir un poco parte de las cosas que obviamente salen en ese artículo. Em, la discapacidad para mí y los feminismos también son conceptos que tienen muchos significados distintos. Configuran también campos de estudio. Hay gente también que asimila eh, las dos cosas a olas. La primera ola feminista, la segunda ola feminista, la primera ola de el movimiento social de discapacidad, la segunda ola a olas, digamos, no solamente a campos de estudio académicos, sino que también a espacios de activismo y de movimiento social. Y dentro de esos movimientos sociales, en los dos han habido posiciones más o menos radicales, más liberales, más cercanas a la reivindicación identitaria, o, o con bases más arraigadas en las dimensiones de clase, por ejemplo, u otras. Y así, por lo menos para mí, son dos espacios que se podrían definir de esa manera. Eh, y dentro de los estudios de discapacidad, que es un poco lo que yo les mencionaba antes, han habido diferentes teorizaciones o formas de entender la discapacidad, y de manera más reciente que las concepciones más tradicionales de discapacidad, que son las que se asocian al modelo social, emergen los estudios críticos de discapacidad, que es, diría yo, de alguna manera donde se inscriben los estudios feministas de discapacidad. Y lo que se hace desde ese espacio, desde los estudios críticos de discapacidad, es, bueno, em, eh, emergen muchos conceptos nuevos, y lo que se intenta hacer es abordar la complejidad política de la discapacidad a nivel representacional, cuestionarse la discapacidad incluso, bueno, además de a nivel epistemológico, que tiene que ver con cómo yo conozco la discapacidad a través de qué aproximaciones teóricas y metodológicas, también a nivel ontológico, en el fondo, cómo es que cómo es que cuáles son las condiciones de existencia de esa discapacidad, ¿cierto? Cómo es que la discapacidad llega a emerger o no, y tiene también que ver un poco como con estas discusiones más respecto a lo discursivo y la materialización de la realidad cruzada o no por esas, son en el fondo estas otras discusiones más filosóficas, quizás son el paraguas más amplio, pero que en particular respecto a la discapacidad tienen que ver con tensionar esta cuestión muy dada, también muy binaria, que tiene que ver con entender que si bien hasta los 60 la discapacidad era una cuestión que estaba muy estudiada desde la medicina y era algo, un error o una falla encarnada en el cuerpo, de los 60 en adelante con el movimiento social se separa y se dice la discapacidad tiene que ver con las limitaciones de oportunidades respecto al entorno, en tanto persiste la idea de una insuficiencia, un impedimento, un déficit encarnado en el cuerpo. Estos estudios críticos lo que hacen es venir a tensionar esa deficiencia encarnada en el cuerpo como algo natural. ¿Ya? Entonces, desde ahí es que se rompe, digamos, ese binario, y los estudios feministas de discapacidad se inscriben un poco ahí. Y yo, por ejemplo, antes les mencionaba el término diversidad funcional. El término diversidad funcional a mí me gusta más que el de discapacidad. Existe también el término disidencia funcional, pero en particular el término de diversidad funcional, que es de origen... Constanza, perdóname por interrumpirte, es que perdimos a Cristina. Ah, ya, ok. Oh, no me di cuenta, Ah, ya perdón. aparecieron. Ah, no, fue un ¿Dónde? segundito. Empezaste a hablar de, de diversidad funcional y yo creo que ya podemos seguir. Exacto, perfecto. Perdón. Bueno, yo les comentaba que me gusta el término diversidad funcional, que es un término de origen español. Existe también el término disidencia funcional. En particular, el término diversidad funcional se ocupa para
visibilizar que existe una normatividad hegemónica en torno a cómo deben funcionar y cómo es que se llegan incluso a configurar los cuerpos. Bueno, hay una autora española que es la María Soledad Arnau, que trabaja el feminismo de la diversidad funcional y que se inscribe, digamos, dentro de este espacio un poco más amplio que es el de los estudios feministas, sí, que es el de los estudios feministas de discapacidad. Entonces lo que se trata de hacer con el término diversidad funcional en particular es desplazar el foco desde lo estructural, que es un poco donde se ubica el término tradicional de discapacidad del modelo social, hacia la agencia en el cuerpo y las posibilidades de resistencia desde ese mismo cuerpo, las posibilidades encarnadas de resistencia, donde también uno puede asociar esas posibilidades a, por ejemplo, la sexualidad, el placer, digamos, cómo es que este cuerpo existe y se vincula afectivamente con otras corporalidades, cómo es que se configuran los imaginarios de deseo, por ejemplo, las prácticas de deseo, etcétera, etcétera. Pero en concreto, a mí la razón por la que me parece muy atractivo este término tiene que ver con que ubica la posibilidad para mí de resistir en el cuerpo respecto a estas otras formas hegemónicas que configuran ciertas hegemonías respecto a cómo los cuerpos debieran funcionar. ¿Ya? Bueno, a raíz también de este foco en el cuerpo, uno podría decir que los estudios feministas de discapacidad, claro, se inscriben dentro de esta área más amplia, que es la de los estudios críticos, pero también toma de los feminismos, por ejemplo, estas orientaciones emancipatorias de la agenda radical de los 60-70, donde el foco sí está también focalizado en el cuerpo, en las reivindicaciones en torno a temas reproductivos y de la sexualidad, por ejemplo. También hay otros cruces en torno a las éticas del cuidado, por ejemplo, que también se trabajan en algunas investigaciones referidas a la discapacidad, pero sobre todo se vincula con, de hecho, se dice que en el fondo emergen así a partir de la aplicación de enfoques interseccionales en cruce con la discapacidad, ¿ya? Y ahí algo importante que se toma de los enfoques interseccionales es justamente el activismo encarnado de personas que experimentan la diversidad funcional, la discapacidad, y la configuración de estas relaciones de poder también en cruce con el género, para empezar a teorizar desde esos lugares situados, ¿ya? Entonces eso es algo también importante en esta área. No sé si es que... yo creo que No, respondo. está súper interesante eso. Digamos, a mí me gustaba mucho cuando tú hablabas el tema de la representación, porque a mí me parece que desde ahí también se genera como una descripción de qué es de qué es el problema o cómo diseñar una política pública, que a veces también son temas que afectan en temas de derechos a las personas con diversidad funcional. Entonces, digamos, cuando una política pública está dirigida a esa población, se parte de una concepción tradicional de lo que significa el modelo social de la discapacidad. Y digamos, a mí me parece que me gustaría abundar en esta idea de cómo tratar el tema de la representación y la posibilidad de hacer realmente un ejercicio de interseccionalidad en donde pues comencemos a pensarnos como cuerpos en donde nos atraviesan diversas resistencias y no una, y digamos todas estas cosas que tú decías como de utilizar las cosas de feminismo radical o de estos otros tipos de conceptualizaciones. Bueno, en las investigaciones que yo analicé para este trabajo, claro, ahí también habían algunas donde se recogían las representaciones culturales que también cruzan la discapacidad y el género y que tienen que ver con esta idea de la monstruosidad del cuerpo, este cuerpo otro, que no es el cuerpo masculino, que no es el cuerpo capaz, que no es el cuerpo completo, que no es el cuerpo racional, y cómo es que en ese otro estaría constituido por justamente la discapacidad y el cuerpo
generizado y feminizado. Y también otra categoría, digamos, que yo identifiqué que era también vinculable a las representaciones tanto de la discapacidad como del género, tenían que ver con la anormalidad, ¿ya? Cómo es que también desde ciertas perspectivas teóricas, filosóficas, es que desde cierto periodo en la historia es que se configura, sobre todo en asociación a las ciencias estadísticas y también a la configuración de los estados-naciones y las necesidades de gestionar la población y de poder, no directamente estratificar, pero sí asignar ciertas cualidades ciertas cualidades de ciudadanía, a ciertas corporalidades, es que empiezan a desarrollarse también instrumentos e instituciones que lo que permiten es esta clasificación entre lo normal y lo anormal, y cómo es que dentro de esa normalidad, bueno, entran directamente ciertas corporalidades y también asociadas a esas corporalidades ciertas mentes y formas de razonamiento, perdón. Ahora, en términos claro, de las políticas, pienso yo que lo más importante, pensando incluso en términos tradicionales respecto a representatividad, tiene que ver con que sean las mismas personas, diversos funcionales, quienes participen en la elaboración de las políticas públicas, y eso tiene que ver, bueno, con también perspectivas que son que lo que buscan en el fondo es relevar un enfoque de derechos para la elaboración de las políticas públicas, donde más allá, digamos, de la discapacidad, el sujeto titular de los derechos a los que se orienta la política pública deberá ser un partícipe activo a lo largo de toda la elaboración de la misma. En este caso de una persona diversa funcional, pero así puede ser en el fondo cualquier persona que vaya a ser sujeta de esa política, ¿se entiende? Entonces yo creo que ahí en términos de representación, literal representación, más allá, digamos, de estos imaginarios, Sí, Claro, y digamos ahí, ay, perdón, Amati, dale, interrumpí. vale. No, que cuando tú decías eso, eh, es que yo lo pensaba como por otras cosas que estaba pensando, pero es la manera como también se hacen las políticas públicas desde una perspectiva, no sé, como de abajo hacia arriba, o como involucrar a las personas que están dentro de sí, como de esa política. Yo lo pensaba también por lo que tú decías, yo he trabajado como en el servicio público y todas estas cosas, y yo siento que también como que hay una relación entre Estado, cuerpo, que vale la pena indagar o pensarse, y no sé, como que tu formación me llamaba la atención un poco por eso. sí. O sea, bueno, yo igual no trabajé trabajé en un órgano del Estado, si se quiere, pero yo no trabajé en un área que tenía que ver con políticas públicas. Ahora, bueno, igual me he acercado a esos temas por otras cosas, sobre todo como por temas de formación. Y bueno, desde los estudios de discapacidad igual se ha escrito respecto a estas, lo que yo les comentaba antes, respecto a estas formas en que la configuración originaria del Estado se relaciona también con estos modos de estratificación de los cuerpos. Y bueno, hasta hoy en día, digamos, se configuran, digamos, ciertos sujetos también, y por eso es que también hay algunas críticas, no sé, pues, a los modos focalizados de hacer políticas donde se configura este sujeto de derechos, no en cuanto tal, sino que más bien como un beneficiario, eh, eh, que finalmente igual impacta en la forma en que ese sujeto se ve a sí mismo, o sea, tiene como un impacto también a nivel simbólico, imaginario y subjetivo para la persona que se relaciona de algún modo con el Estado a través de esa política específica. Y Mm. también, perdón, meto la cucharada, pero me parece muy interesante como la discusión sobre la representación, pero no solo en términos como artísticos y
no sé si figurativo sea la palabra, pero también representación política con lo que estamos hablando de la política pública y el derecho, porque incluso como que este imaginario de monstruosidad y normalidad, pues claramente es un imaginario relacional que el derecho y el Estado han ayudado a construir, ¿no? Y como que lo que tú estabas diciendo de la manera incluso en que las personas se perciben a sí mismas, pues también está mediada por la manera en la que el Estado las regula, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos el martes en uno de los talleres con Diana era justamente que incluso dentro de la discapacidad o la diversidad funcional, pues hay como no sé cómo decirlo, pero como que hay relaciones jerárquicas. Entonces, por ejemplo, lo que decía Diana es como el derecho mismo sanciona o es mucho más agresivo con personas que tienen, no sé, discapacidad cognitiva o diversidad funcional cognitiva, no sé cómo decir esto, que a personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad física. Y eso pues es bastante como, o sea, eso perpetúa como este imaginario de monstruosidad, anormalidad del que estamos hablando, pero también es muy interesante como pensar esas relaciones jerárquicas al interior de la diversidad funcional y cómo se piensan desde afuera. No sé, me parece muy interesante el concepto relacional y ya, quería decir eso. Yo No, ahí pero es quería verdad. decir que, Bueno, dale, yo, dale. yo solo iba a decir que yo creo que también eso es muy fuerte porque pues reproduce como, yo creo que unas formas como sí, de jerarquización y de entender como la mente, como la visión, como es muy cartesiano en realidad, como el dividir la mente del cuerpo y el asumir que, digamos, el ciudadano, así en masculino, es el que puede controlar su mente y el que es dueño de esa mente, y eso implica como unas formas de racionalidad evidentemente masculinizadas. Pero otra cosa que yo quería traer a colación a la discusión es el de las categorías con las que nombramos la realidad y eso conectándolo un poco con la discusión o las preguntas en torno a la interseccionalidad, porque a mí la interseccionalidad me parece que es un concepto fabuloso y como que nos sirve muy bien para aproximarnos a la complejidad de las experiencias y como a las formas en las que las opresiones y las violencias se imbrican y entrecruzan, pero a la vez recientemente estoy sintiendo que se ha vuelto más que todo una cosa como discursiva y todo el mundo habla del enfoque interseccional y todo el mundo como que sí, como que empiezan a usar esto más como un discurso que como pues realmente un enfoque que transforme la forma de aproximarnos a los problemas. Y en ese sentido, pues quería como conversar como a tu parecer, cómo podemos adueñarnos de este concepto sin sentir, como sin asumirlo fijo o armónico. Y en qué sentido las luchas de la diversidad funcional han transformado este concepto, porque a veces siento que las categorías como de raza, clase y género se quedan cortas para dar cuenta de la complejidad y del movimiento de las experiencias. Yo creo que tiene que ver, que es un cuestionamiento que yo también me he hecho con mi propio trabajo, con este mismo artículo, que tienen que ver con discusiones epistemológicas y por lo tanto políticas respecto a dónde yo me posiciono al hacer una investigación y en consecuencia también metodológicas, el cómo yo hago las investigaciones, con quiénes las hago, para qué las hago. Eh, eh, para mí la interseccionalidad tiene harto que ver con eso y con poder visibilizar autocríticamente desde dónde yo estoy escribiendo, desde dónde yo estoy investigando. Entonces, en ese sentido, creo yo, para mí como Constanza, en el fondo, no basta con que yo diga, bueno, yo investigo desde mi historia de ser una niña, que sí, yo con 3, 4 años, que alguna vez ocupó, o sea, yo creo que ese es como un posicionamiento, en realidad para mí fue como una consecuencia de acercarme a, a estos temas de manera más intensa. Creo yo que eso es parte del posicionamiento que uno toma al hacer una investigación
pero además también creo yo que es importante el tema del cómo. Está bien, yo me posiciono políticamente desde este lugar, entonces, por lo tanto, yo voy a investigar de este modo. Voy a investigar con estas personas, voy a elegir ocupar esta técnica y no otra. Voy a acercarme a la realidad, voy a acercarme a mi objeto de estudio, voy a acercarme a la discapacidad, comprendiéndola de esta manera, porque, porque, bueno, tengo una historia, pero también tengo una actividad política, tengo una participación en cierta organización, tengo, en el fondo encarno en mis experiencias colectivas, ciertas cuestiones que me hacen querer investigar estas cosas, y de una manera también muy autocrítica. Em, entonces creo yo, bueno, que yo también haciendo un poco como es este ejercicio de, porque ese también era parte de mi interés un poco al empezar o al hacer este artículo, tenía que ver un poco con ver las relaciones y los cruces entre los feminismos y la discapacidad, un poco también desde mí, también obvio, una siempre está ahí en la investigación, lo declare o no lo declare, porque la ciencia te deja o no te deja hacerlo, pero una siempre está, o en realidad más que la ciencia, estos formatos, eh, ciertos formatos, ni siquiera todos. Entonces, mi interés estaba en identificar estos cruces y tratando de ubicar los estudios feministas de discapacidad en alguna parte en términos históricos y también en términos de estas experiencias colectivas. Claro, hay para mí una cuestión muy importante respecto a que sean las mismas personas que encarnan experiencias particulares de diversidad funcional, de discapacidad, eh, em, etcétera, etcétera, de opresión, las que piensen desde esas prácticas concretas ciertas teorizaciones. En línea, por ejemplo, con los feminismos chicanos, los feminismos negros, los feminismos que empezaron a ubicar dentro del mismo feminismo una diferenciación y una crítica y una disputa incluso respecto a quién es este sujeto político que en teoría viene a representar todo lo eh, que viene a representar a todas las mujeres o, en el otro caso, a todas las personas con discapacidad. Eso yo creo que es algo importante igual desde de los estudios feministas que vienen como a tensionar esos dos ámbitos incluso. Pues yo creo que sí es una pregunta que nos hemos hecho mucho desde No es Normal, y es como pensar justamente lo que estábamos hablando ahorita, y es estas categorías interseccionales como de discriminación, y como no pensarlas como algo excluyente, tampoco como algo como de adición o de sumatoria, pero tampoco como pensar como cada categoría desde el privilegio, ¿no? Como si me paro en la categoría de mujer, no pensarla únicamente como una mujer blanca de clase alta, ¿no? Y como no tener que elegir, como que sentimos que en muchos aspectos de la vida en general, por ejemplo, en el aspecto jurídico, se me ocurre en este momento, como que muchas veces hay que elegir como en cuál categoría pararse, ¿no? Y es una perspectiva bastante esencialista, como de si soy mujer, si soy una persona racializada, si soy, no sé, si soy indígena, si soy víctima del conflicto armado, y como si tengo diversidad funcional, si me identifico como, no sé, o sea, hay un montón de categorías que pueden converger en una misma persona, y como que en muchos aspectos de la vida nos toca elegir como por alguna razón, como identificarnos, aunque sea estratégicamente, para adquirir un beneficio, por ejemplo, jurídico, un derecho, lo que sea, como víctima del conflicto armado, por ejemplo. Entonces, nos llama mucho la atención que en el mapeo que haces en el artículo también aparece esta perspectiva materialista que va un poco en contra de ese esencialismo y de esa sumatoria, y dentro de pues de esa parte en la que hablas de esta perspectiva, hablas también de la perspectiva queer creep, y quisiéramos saber cómo, o que nos ahondaras un poco más sobre el encuentro entre el transfeminismo, la teoría queer y la discapacidad o la diversidad funcional,
y cómo se concibe desde la perspectiva queer creep el cuerpo, el placer, las especialidades y las resistencias. Bueno, en las investigaciones en español que yo revisé, que obviamente no son todas, y de hecho hay una investigadora española, por ejemplo, que se llama Andrea García Santesmase, que ha escrito sobre identidad de género, por ejemplo, y diversidad funcional. Pero en las investigaciones que yo revisé, la mayoría se centraban en la mujer con diversidad funcional. Y había menores referencias a diversidades sexuales. Y también no había un cuestionamiento en la mayoría de ellas respecto a, por ejemplo, el sujeto reproductivo, porque en las investigaciones donde en muchas de ellas se abordaba el tema de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, emergía la demanda por el ejercicio de la maternidad y del maternaje, de la crianza. Y cuestiones obviamente asociadas a eso. Pero no se tensionaba tanto respecto a quién era este sujeto que finalmente podía ejercer o no la maternidad. Y desde las investigaciones que en menor medida lo hacían, se relevaba el cuerpo y el acceso al placer. Y en lo que ahí se señalaba era que el cuerpo y el placer serían reprimidos por discursos hegemónicos que significan y asocian la sexualidad con acciones específicamente genitalizadas y capacitistas, que tienen que ver con esto un poco, por ejemplo, de reducir la sexualidad al acto coital, por ejemplo, o al acto heterosexual, etcétera, etcétera. Y estas acciones genitalizadas y capacitistas estarían fundadas en un modelo de sexualidad heteronormativo que reproduciría la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y que se reproduciría en relatos biomédicos normalizadores y de feminidad y masculinidad hegemónica. Y en esas investigaciones y referencias se sostendrían que estos relatos biomédicos se instalarían en leyes, normas, prácticas y estructuras que calificarían los cuerpos. Esto tiene un poco que ver con lo que decíamos antes respecto a cómo es que, bueno, la idea de ciudadano en sí mismo es un ciudadano masculino, ¿cierto? Pero cuando una tiene la opción de, por lo menos en Chile, de hacer cualquier trámite legal, está la opción solamente, ¿cierto?, de femenino masculino, en términos formales. No existe, en el fondo, se instala y se produce, de acuerdo a estas teorizaciones, la diferencia sexual y las marcas que la validan, y que, en consecuencia, conservan identidades, designaciones o asignaciones identitarias de privilegio, ya que vendrían a ser las que se ubican en esas dos. Entonces, desde algunas investigaciones anglosajonas, que son las que yo revisé en parte para ese artículo también, se decía que integrar la discapacidad a los análisis queer y feministas, que tendrían que ver también con estos desarrollos desde los transfeminismos, permitiría identificar cómo es que operan conjunta y diferenciadamente estos sistemas, ¿ya? De clasificación, de asignación identitaria, etc. Y que sostendrían una norma imaginaria, por ejemplo, de capacidad, de normalidad, de heterosexualidad, y que estructurarían a partir de eso relaciones que garantizan poder, privilegio y estatus a una de esas dos partes binarias, ¿cierto? O que incluso a veces anulan, invisibilizan, eliminan simplemente una parte del binario. Que eso es como otra, eso bueno, es otra manera también de comprenderlo, pero a veces, muchas veces, ¿cierto? Esa otra parte del binario ni siquiera alcanza a existir. Y otras veces es evidentemente ubicada en una situación de subordinación. Y a partir de eso, entonces, es que se plantean desde perspectivas críticas y desde los trabajos en los transfeminismos, reconceptualizar la discapacidad y el cuerpo como sitios de posibilidad, afirmación y devenir. En el fondo, en realidad, desde investigaciones anglosajonas, es que se relevaba el cuerpo como un sitio donde
se cruzarían como un punto de intersección de lo material y de lo discursivo. Mi cuerpo no sería solamente una cuestión material, sino que también sería un punto de intersección entre, evidentemente, materiales, pero también discursos. Y se materializaría así como tal. Y por lo tanto, el género, la discapacidad, la deficiencia, el impedimento, la insuficiencia y el sexo constituirían fabricaciones sociales que se incardinan, que se encarnan en un órgano que no es estático, que fluye, estoy pensando en mi corporalidad, ¿cierto? Y que desafía en relaciones de poder estas fronteras que se asumen estáticas, pero que no son tales, que tienen que ver, que separan lo cultural de lo biológico, ¿ya? Y para mí eso evidentemente también tiene que ver mucho con el discurso, con estas como, con las posibilidades que abre el lenguaje y los diferentes tipos de lenguaje también, no reduciendo solamente el lenguaje a la cuestión oral, sino que también a otras formas de expresión donde en el fondo se agencia desde el cuerpo. Y entonces a raíz de eso, por ejemplo, una podría pensar el impedimento, incluso esta cuestión que se asume como estructuralmente del cuerpo, estructuralmente deficiente, algo estructuralmente deficiente, entre comillas, impedido, entre comillas, del cuerpo, como una cuestión situada históricamente. Una no podría asumir que una condición de salud, por ejemplo, es una cuestión transhistórica, que lo que hoy en día se cataloga, se etiqueta como X diagnóstico, como X condición de salud, no necesariamente un diagnóstico, es una cosa que existía también en otro periodo de la historia, que por lo tanto es calificable del mismo modo. ¿Ya? Y entonces respecto a eso es que políticas queer crip, que alianzas tuyo transfeministas, que son que por lo que yo revisé, tienen harta emergencia en España, pero también habían trabajos desde Argentina, y acá en Chile también hay colectivos que trabajan desde la disidencia sexual, por ejemplo, desde la disidencia funcional, es que se buscan estrategias que eliminen esas identidades binarias, ¿ya? Y bueno, también dentro de lo que yo leí, habían unas columnas de opinión de una feminista radical, donde se criticaba este transactivismo. En el fondo ahí se visibilizaban estas otras posiciones, ¿cierto?, que también surgen dentro del feminismo y bueno, que no ocurren solamente respecto a la discapacidad, sino que también a muchas otras cosas. Es un poco. Bueno, y en estos mismos, perdón, para terminar, en estos mismos ámbitos donde el tema del cuerpo, que era lo que era parte de la pregunta, el tema del cuerpo y de la sexualidad son ejes de resistencia, de subversión, de transgresión muy importantes, se relevan demandas concretas, por ejemplo, la demanda de asistencia sexual, además de la asistencia personal, porque dependiendo, bueno, en Chile hay proyectos concursables para poder acceder a asistencia. Hay unos beneficios del gobierno que son que son casi una burla, porque son unos montos muy, muy pequeños, por los que no hay que concursar, pero no alcanza para nada, que son básicamente para cuidado. Pero bueno, contextualizo eso, ¿por qué? Porque la demanda de la asistencia sexual, así como en términos más, que hay artículos así escritos sobre eso, es por ejemplo, la María Soledad Arnau en España, pero también en Argentina hay una profesora que es la Silvina Peirano, que hace cursos, por ejemplo, en torno a la asistencia sexual, que no tiene que ver solamente con reducir la sexualidad, ¿cierto?, a lo coital, sino que tiene que ver con las posibilidades de acceder al propio cuerpo, al cuerpo de terceras personas, y al placer que implica la vivencia de las sexualidades, cuando, bueno, en realidad todas las personas, creo yo, todos nuestros cuerpos son distintos, pero cuando tu cuerpo normativamente está desplazado del funcionamiento corporal hegemónico esperado.
Eso. Ahora ahí sí terminé. Gracias, Constanza, está súper interesante todo lo que nos cuentas. Creo que, vale la pena y es muy necesario empezar a indagar más sobre estos cruces entre lo queer, creep. A mí personalmente me parece pues muy interesante cómo los estudios trans y el transfeminismo han como desestabilizado de muchas formas las corporalidades hegemónicas y creo que estos cruces, digamos, son muy importantes. Quería recordarle a las personas que llegaron que si tienen alguna pregunta o quieren intervenir algo, pues pueden hacerlo libremente, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, pueden prender sus micrófonos, en fin, pueden hacer cualquiera de esas. Ahí Juliana Bustamante levantó la mano, entonces si quieres, dale. Ay, perdón, ¿qué tal esta imagen tan terrible? Un minuto. Pensé que era Mira, ¿qué tal ese fondo tan terrible? Perdón, qué pena, no sé. Es que estaba tratando de poner ese que es como borroso, pero no lo tengo. Bueno, hola Constanza, mucho gusto. Qué pena que entré un poco tarde, pero he tenido una tarde llena de cosas al tiempo. Pero bueno, me alegra mucho que hayas podido unirte a este espacio y los temas que tratas me parecen fantásticos. Yo llegué un poco tarde, entonces no quiero, digamos, de pronto preguntar cosas que de pronto ya hayan hablado, pero bueno, quisiera de pronto, no sé, si tú puedes tener alguna intervención en relación con un tema que en Colombia, yo trabajo en País, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, y trabajamos temas de discapacidad y, bueno, feminismo también, entre otras cosas, pero esencialmente como derechos de poblaciones vulnerables con énfasis en personas con discapacidad. Y un tema que es recurrente en los debates de mujeres y discapacidad es el tema del aborto, en el sentido en que en Colombia existen unas causales de exculpación al delito de aborto y bueno, se está haciendo toda una estrategia para despenalizar plenamente el aborto, pero yo no sé si, ¿ya hablaron de eso o no? ¿No? Ah, bueno. Entonces, hay 3 causales y una de las causales es cuando, causales de exculpación, cuando una malformación del feto impida la vida extrauterina. Sin embargo, eso ha sido interpretado por las personas que tienen una agenda anti-aborto como una forma de rechazar la discapacidad. Es decir, se ha utilizado el discurso de que hay que respetar la diversidad y tenemos que ser abiertos a la diferencia y no rechazar y no ser eugenésicos, supuestamente, para decir que esa causal no es válida y que el aborto no se debe aceptar en ese contexto, cuando claramente pues se está hablando primero de la posibilidad de vida extrauterina. Pero yo quisiera saber si dentro de las cosas que tú has estudiado, ha habido como un trabajo en torno a eso, a este falso dilema que se está presentando con frecuencia entre los derechos de las mujeres y el derecho, digamos, al aborto y digamos, el derecho de las personas con discapacidad pues, a estar, ¿no? A estar en el mundo y a que su diversidad se celebre y se abrace sin que lo uno choque con lo otro. Eso, por ejemplo, es una cosa que nosotros vemos y lo vemos y nos hemos tenido que pronunciar al respecto varias veces porque tenemos unos magistrados en la Corte Constitucional muy conservadores que utilizan ese juego de conflictos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera también preguntarte, que es un tema diferente, ¿cómo está en Chile la agenda sobre cuidado de las personas con discapacidad, ahorita que estabas hablando de la asistencia sexual y todo esto? Porque acá en Colombia en este momento estamos en ese debate sobre cómo el cuidado, primero es una actividad que digamos que está muy feminizada y que es violenta a veces con las mujeres porque pues se reduce solo a ellas, pero a la vez también hay un conflicto porque las mismas personas cuidadoras, así sean las familias, quieren
que esto se aborde desde el subsidio al cuidado, lo cual hace que pues estos cuidadores terminen viviendo de la discapacidad y por lo tanto negando la posibilidad del avance, de buscar herramientas de autonomía. Y es un discurso muy poderoso acá en Colombia. De hecho, tiene hasta se les conoce como como las mamitas cuidadoras, que es muy peyorativo porque pues se habla de estas mujeres que quieren vivir de la discapacidad de sus hijos y de la imposibilidad de sus hijos de ser autónomos y todo eso. Pero bueno, eso también se cruza con unos temas de pobreza, o sea, con muchas cosas. Entonces quería preguntarte cómo está ese debate en Chile, el tema del cuidado, que realmente es un tema que acá se está moviendo mucho. Qué pena, tantas preguntas, qué pena. No, está bien. De hecho, estaba dentro de las cosas para conversar de alguna manera. Acá, por lo que yo he podido ver, hay una agrupación que tiene alcance en distintas ciudades del país que se llama Yo Cuido, que está principalmente encabezada por cuidadoras, sobre todo madres, por lo que yo he podido ver, y en alianza o en realidad con el apoyo de algunos parlamentarios, han estado poniendo en la agenda la reivindicación de los cuidados un poco desde los derechos, el cuidado, digamos, como un derecho. Y yo en particular no he profundizado ni en el proyecto de ley, porque si no me equivoco, pero aquí de verdad puedo estar equivocada, ya hay algún desarrollo en ese sentido, y no me he involucrado mayormente en eso porque me pasa que desde una perspectiva crítica tal vez respecto a las posibilidades que el derecho tiene para poder materializar efectivamente garantías, entendiendo solamente, digamos, la institución de una norma que garantice un derecho. Creo que como que me pasa que como que tengo una lectura bastante, como que dudo de eso, digamos, de que eso vaya realmente a materializarse en algo concreto. Eso por una parte, y por otra parte porque creo, como que me hace ruido, digamos, este derecho a cuidar. Ahora, claro, evidentemente puede ser que en el articulado de esta norma, de este proyecto que yo creo que está en desarrollo, pero no estoy segura, entonces por eso ahí también creo que tengo que ser cuidadosa, también una debiera ver cómo es que eso se ha articulado. Ahora, independiente de eso y de esa mirada como más crítica, esa organización en particular tiene una raigambre en el movimiento social que es fuerte, y para mí eso es muy importante en términos de demanda legal. O sea, creo que cuando la demanda legal emerge dentro de la misma institucionalidad y hay una raigambre pobre o no articulada con o a nivel de movimiento social, creo que las posibilidades, no sé si emancipatorias, pero las posibilidades de que algo un poco más sustancial emerja a nivel legislativo es menor que cuando hay un activismo más transversal a nivel social. Ahora, más allá de eso, igual, claro, me hace un poco, eso me causa un poco me causa ruido el tema del derecho a cuidar, eso, un poco de eso. Y porque no sé, también eso sería interesante tal vez si contaras después cómo es que se ha conceptualizado, se ha trabajado eso desde Colombia. Igual acá claro, pues ahí te interrumpo un minuto, y básicamente es exactamente eso del derecho a cuidar, es precisamente lo que defiende este movimiento de mamás o de personas que hacen eso, que generalmente son mujeres. Pero digamos la crítica es que se habla del sujeto que presta el cuidado y no del que lo recibe. Y cuando el centro es, digamos, como que sentimos que el centro está mal ubicado, porque ese derecho que tiene de cuidar la persona
muchas veces va en contravía de la autonomía, la independencia, la posibilidad de la persona cuidada, porque se vuelve un derecho de la otra que se basa en las limitaciones del cuidado. Es muy interesante porque de todas maneras sí muestra unas necesidades, pues primero una realidad que los estados además no pueden suplir. Juli, Y, espera un segundito sí, que están cambiando los intérpretes. Sí. Hola, Nicolás. Gracias. Entonces sí, o sea, es como un choque de derechos, ¿no? Y un choque de agendas que es muy difícil sí, porque por un lado está ese derecho que tú mencionas, pero desde dónde y dónde se ubica ese derecho y hasta dónde llega ese derecho cuando puede ser una manera, digamos, de cortarle las posibilidades al cuidado, al que está siendo cuidado. Hay una investigación de Beatriz Revuelta, que salió de hecho en el último libro de Claxo, y ella creo que está haciendo su tesis también específicamente en torno a los cuidados. Ella en ese artículo, bueno, hace una revisión un poco desde los estudios feministas, pero claro, plantea el tema de las relaciones opresivas que se despliegan en la práctica de cuidado, y ella, bueno, el artículo es mucho más que eso, pero dentro de lo que concluye está el tema de centrar las investigaciones también en el sujeto que es cuidado, porque de lo contrario sucede y yo coincido con eso, sucede que finalmente este sujeto cuidado se transforma en una carga, además de ser invisibilizado, pero en el fondo es un discurso que reproduce, reproduce cuestiones que una ya sabe en torno a la discapacidad, que tienen que ver con las dimensiones estigmatizantes, la indeseabilidad en torno a la discapacidad, bueno, la invisibilización, ese no ser sujeto porque ni siquiera tienes voz, etc. Y ella además ahí también hace algo muy interesante que tiene que ver con, analiza algunas políticas acá de Chile, y plantea también esta idea de cómo a través de la práctica de los cuidados es que también los cuerpos y las subjetividades se configuran en esa misma práctica de un modo diferente. Ahí también Jonathan Maldonado también ha escrito sobre cuidado. Y de eso también perpetúa un poco los roles, digamos, que se asignan a la mujer. ¿No? Sí. La mujer, o sea, este movimiento está como luchando por mantener eso como una forma de subsistencia, pero realmente sigue como manteniéndose en esta idea que la mujer es la que cuida, que la mujer es la que está en la casa, que la mujer es la única que lo puede hacer y la que lo debe hacer. Y las mujeres además están, muchas de estas, no digo las mujeres, digo, muchas de estas personas en estos grupos están convencidas que son las únicas que lo pueden hacer, ¿no? En nombre de la persona, y además nadie más lo puede hacer mejor que ellas. Entonces es una cosa complicada, porque es un movimiento que se basa también en una cantidad de imaginarios que se quisieran derribar también, ¿no? Sí. Bueno, acá en Chile igual hay activistas que centran, digamos, su trabajo justamente en torno a los cuidados, pero donde también una puede ver a través de ciertas prácticas o la forma en que comunican ciertos mensajes, en que igual aparece la persona que es cuidada, por ejemplo. Hay una voz ahí de ese otro. Yo creo que esa manera, digamos, en el fondo a través de planteamientos así, es que esos discursos no reproducen estos imaginarios que, bueno, desde una perspectiva crítica evidentemente son como indeseables y no. Sí. De acuerdo. Y me preguntaste por lo del aborto también, Del ¿verdad? aborto, sí. Sí. Habían la mayoría, o sea, casi ninguna de las investigaciones, de nuevo, yo no me leí evidentemente todas las investigaciones, pero había una sola donde se mencionaba el derecho al aborto en condiciones de seguridad, el aborto libre, y habían otras investigaciones donde se mencionaba que cuando se mencionaba el aborto se refería al aborto coercitivo, al que te obliguen a abortar, y como una práctica evidentemente que califica como una práctica eugenésica, porque es como no quiero que te reproduzcas porque puede ser que legues tu tara a la humanidad. Y
desde estos materiales que no circulaban, que no formaban parte de investigaciones académicas, sino que tenían que ver con noticias o columnas con testimonios de activismo, ahí sí se reivindicaba el aborto como un derecho, se decía que las mujeres con discapacidad deben participar en estas discusiones, que no se les debe aislar, y en particular el foro, ¿cómo se llama? Este foro de libertad, pero no. Bueno, es el foro español, que reivindica un poco en España el movimiento de vida independiente. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama el foro, el completo el nombre, pero es el foro de libertad, y es de donde emerge también donde se trabaja el término de diversidad funcional, el foro de vida independiente y libertad, así se llama. Se ha criticado, y desde hace tiempo ya igual, el tema del aborto eugenésico como un aborto que lo que permite es que en caso de que el feto venga con alguna malformación, los meses que se estipulan para cualquier otro tipo de aborto se puedan extender aún más, solamente porque se identifica que el feto viene con una malformación. A eso se le ha denominado aborto eugenésico, porque la única razón para abortar tiene que ver con que identifiques que haya una malformación. Entonces, en esos espacios también está esta activista que yo ya les mencioné antes, que es la María Soledad Arnó, que ha escrito sobre derechos sexuales y reproductivos desde una bioética feminista y diverso funcional, donde se reivindica el derecho libre, seguro y gratuito al aborto, la despenalización, pero que en el fondo no existan estas diferenciaciones específicas cuando se identifique que el feto viene con alguna malformación. Y eso, por lo que yo también he estado indagando ahora, es algo que no ocurre solamente en España, sino que también en otras legislaciones, y que a mí me parece problemático, en el sentido de que, más que problemático, me llama la atención que el foco en esas normativas esté en el feto, cuando debiera estar en la mujer, en los deseos de la mujer y en las condiciones, creo yo, sociales, materiales, donde la maternidad, porque convengamos que, o sea, la persona está embarazada y hay después un proceso, o sea, no se termina cuando, con el parto, digamos, ahí comienza algo. Creo yo que esto tiene que ver más con las condiciones materiales y sociales de la mujer que va a parir, y creo yo que el foco debiera estar puesto ahí, más que en el feto. Además de hacer, digamos, las distinciones, y creo yo que efectivamente es discriminatorio que exista un plazo especialmente mayor solamente por la identificación de una malformación. Yo creo que eso sí es discriminatorio. Pero más allá de eso, me llama la atención que el foco esté puesto en el feto. Y eso también en algunas investigaciones en inglés se cuestionaba, que este feto en el fondo como que se antropomorfizara, se le asignara incluso derechos, siendo un feto. Y también, bueno, desde este foro de vida independiente y libertad también se hacían sugerencias, por ejemplo, que los equipos multidisciplinarios de asesoría prenatal y en todos los procesos que eso implica, participaran personas diversos funcionales, para que las personas que consideraran en algún momento, por cualquier razón, la posibilidad de abortar, tuvieran, además de la posibilidad de ser asesorados de una perspectiva de derechos humanos que contemplara la discapacidad desde ese lugar, también conocer a personas diversos funcionales y la realidad efectivamente de cómo viven, antes de decidir abortar, simplemente porque han identificado, ¿no?, que existe una situación de ese tipo. Y bueno, y ahí también está el tema relacionado un poco con lo anterior, con lo que yo decía de estas condiciones, digamos, sociales y materiales para el ejercicio de la maternidad y el maternaje, de cuáles son los servicios de apoyo y cuáles son, como lo que conversábamos antes, los roles asociados a los cuidados. Y cómo es que la práctica de cuidados, evidentemente, debe politizarse y debe visibilizarse en el espacio público como una práctica históricamente feminizada y relegada al ámbito privado, invisibilizada, no valorizada como tal,
Y ahí una entra como en otro tipo de discusiones que tienen que ver para mí con las condiciones de reproducción de la vida, más allá de la diversidad funcional. De acuerdo, ahí de todas maneras parte de la problemática es pues el imaginario que sigue existiendo en torno a la discapacidad, ¿no? Entonces creo que la discriminación se da en la medida en que se siga considerando la discapacidad una cosa mala, una cosa negativa, una cosa que hay que arreglar, que hay que curar, que hay que... Esa mirada es la que hace que todas estas debates aparezcan, porque no hay una verdadera tolerancia a esa diversidad, ¿no? Es como un poco... Y el tema de información, una información que no esté sesgada por agendas religiosas o por agendas de otro tipo, pues es fundamental para que realmente el ejercicio del derecho al aborto sea un ejercicio pues realmente bien ejercido, ¿no? Ya no interrumpo más, que es que creo que Amalia iba a decir algo. Y acceso, perdón, condiciones de acceso a salud, por ejemplo, que también tiene que ver con cosas prácticas, ni siquiera solo con imaginario, con igualdad de acceso a De condiciones. acuerdo. Sí, claro, cómo la sociedad pues se relaciona con las personas con discapacidad. Y Pero los servicios además, y el sí, Estado y todo. además lo que hablábamos y también como que es muy interesante en el artículo, Constanza lo dice muy explícitamente como en la investigación, y es que en verdad sí hay un desconocimiento y un poco por eso también surgió este módulo y esta idea, y es que en verdad hay un desconocimiento muy grande sobre qué es la discapacidad, qué es la diversidad funcional, como que vivimos con un montón de prejuicios al respecto de lo que creemos que es, y en verdad como que pues en realidad uno como que uno no lo entiende y uno no sabe qué es, y pues creo que también hay un tema de desconocimiento puro cuando, pues no sé, me imagino que cuando una va a abortar también me parece que es una decisión pues que necesita una información que usualmente no está y que pues que está como muy mediada por prejuicios alrededor de lo que creemos que es la discapacidad, que tiene todo lo que ver con lo que ya hemos venido hablando de la representación, de la monstruosidad, de la normalidad, del capacitismo, de los cuerpos normativos, etcétera, que pues va uno a ver y tiene todo que ver con tomar una decisión consentida, informada, etcétera. Y pues sí, creo que Val tiene un comentario también al respecto. Sí, es que, digamos, muchas cosas que tú estabas diciendo me llamaban la atención. Entonces, una de estas era, pues, a mí el cuerpo me llama siempre. Entonces, cuando tú decías como esto de la diversidad funcional, yo decía, también hay una cosa que nosotros no tenemos en cuenta y es qué lugares ocupan estos cuerpos, ¿no? Como en dónde están. Entonces, digamos, como que uno usualmente tiene como esta cosa de lo privado y lo público, y bueno, de pronto hoy en día tenemos una concepción distinta porque la vida nos ha obligado a ver lo distinto, pero pues hay personas que han estado mucho más tiempo pues en estos espacios como más privados, por así decirlos, y pueden ser como maneras distintas de vivir, ya sea por cuestiones espaciales, arquitectónicas, de barreras, de cosas que enfrentamos, pero pues eso está ahí. Y yo creo que también a la hora de pensarse el cuidado, pues también tenemos que pensar en estos espacios como que se ocupan y digamos eso cómo se relaciona a la hora de pensarse como estas otras relaciones de, no sé, división sexual del trabajo, quién hace el cuidado, qué es cuidado. Y yo creo que esas preguntas pues están ahí, pero todavía están apenas como comenzándose a verse como más claro con este tema de la interseccionalidad y también con la posibilidad de reconocer diversas categorías en diversos cuerpos, porque es como, pues yo puedo ser una mujer, pero también puedo ser una persona con discapacidad, pero también puedo tener estas otras características de un sujeto racializado, y pues eso te genera unas experiencias particulares, y yo creo que también desde el feminismo lo que se ha dicho muchas veces es como nosotros o nosotras o nosotros queremos reconocer que hay estas particularidades y que desde estas particularidades tenemos que construir un mundo más igual, porque yo creo que el feminismo no solamente es un feminismo en donde la mujer esté en mejores condiciones, sino es un mundo un poco más igual. Y pues yo quería como preguntarte eso, ¿tú cómo ves la relación entre
entre lo privado, lo público, el cuidado, la diversidad funcional, cómo pensarse las dinámicas de tiempo en estos cuerpos, cómo pensarse también que hay maneras distintas de vivir, ¿no? Como que yo creo que eso es algo que a veces nos cuesta mucho. Y la otra cosa que estaba pensando era, pues también frente a estos temas, pues del aborto, pues para mí el aborto es un derecho fundamental, un derecho humano, un montón de cosas, pero entonces, ¿cómo podemos conciliar los temas de discapacidad con los temas de aborto? Porque para estigmatizar el aborto, pero sí creo que debería haber como una posibilidad de abortar si uno quiere, como digo, esa es la posibilidad, que no hay una pregunta de funcionalidad del feto, que no hay una pregunta de causales, sino como si una persona no quiere tener un hijo o una hija o simplemente sí, no ve la razón por la cual tiene que estar sí, embarazada, lo que sea, pues es una decisión privada y ya. Y las personas con discapacidad, cómo pueden ejercer también ese derecho, y este tema que tú decías de aborto forzado, que también me parece muy difícil, o la esterilización forzada de personas con discapacidad, porque eso es limitar los derechos reproductivos de una persona. Perdón, me extendí, pero es que me emocioné mucho con los temas. Bueno, como sobre estos de lo público y lo privado, yo creo que ahí el tema de la participación y de facilitar los apoyos para que esa participación pueda materializarse efectivamente, son muy importantes y no pueden quedar, creo yo, a la buena voluntad, digamos, de las personas o de las familias, sino que debiera haber sistemas, políticas que permitieran efectivamente concretar sistemas de apoyo, por ejemplo, en la toma de decisiones en términos jurídicos, en el sistema legal, para que las personas al acceder a la justicia, por ejemplo, ante procesos, no sé cómo funciona en Colombia, por ejemplo, el tema de la incapacitación sociojurídica, acá en Chile sí se pueden llevar adelante esos procesos, no hay un sistema estructurado ni de salvaguardias, ni tampoco de apoyo a la toma de decisiones para que las personas no tengan, o en realidad más que no tengan, para que siquiera las personas puedan en el proceso judicial, en caso de que sea contencioso, eh, em, acceder a los procedimientos con el juez, por ejemplo, a la hora de identificar si es que qué tipo de discapacidad tiene y si es que es necesario esta declaración de incapacitación. Me pregunto, digamos, por esos sistemas de apoyo requeridos eh, mm, en, en- en- en todos los niveles del ámbito público y en particular en el sistema judicial para ese tipo de procedimientos. Y creo yo que eso, en particular para digamos, esos procesos, pero también al nivel de otros tipos de participación política y de participación en el espacio público. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el plebiscito que tuvimos, y en las posibilidades de que las personas con diversidad funcional puedan participar en el proceso constituyente, que puedan ser candidatos para el proceso constituyente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de apoyo para que efectivamente las personas con diversas diversidades funcionales puedan participar en ese tipo de procesos? Porque los apoyos que se requieren no son siempre apoyos estructurales en términos materiales, en concreto una rampa, por ejemplo, algo así. Hay diferentes tipos de apoyos requeridos, por ejemplo, en cuestiones asociadas a la comunicación, que son necesarios de considerar para que efectivamente la participación política de personas con discapacidad, y en particular de mujeres con discapacidad, conveniendo que las mujeres ya tenemos una menor participación política en general, las mujeres con discapacidad no son la excepción, para que eso efectivamente pueda materializarse. Eso, como que en el tema de lo público y privado, pienso en eso, en los sistemas de apoyo que son súper importantes. Y la otra pregunta era, no me acuerdo cuál era la otra. De,
Lo de los cuerpos, bueno, que tiene que ver también, no sé, como con los espacios, ¿cierto?, que ocupan ciertos cuerpos. De nuevo, o sea, yo creo que el espacio público, y eso también, bueno, se ha criticado, ¿cierto?, como quiénes participan en el espacio público y cuáles son los términos, ¿cierto?, de esa participación. Yo creo que las mujeres tienen menor participación en esos espacios, y las mujeres con discapacidad más todavía. Entonces, hay como una circulación, además, más allá de los términos, de los espacios de participación política formal, pensando en la circulación de qué cuerpos transitan por nuestras calles, por nuestros barrios, por nuestros espacios de reunión colectiva, donde no caben ciertos cuerpos. No caben ciertos cuerpos, ciertas formas de racionalidad. Yo creo que ahí el problema es más complejo que simplemente tener buena voluntad o tolerar la diferencia, sino que tiene que ver también con repensar los modos en que nos relacionamos, en cómo nos constituimos. eh, eh, yo creo que no sé, pero es también lo que yo imagino. Para mí, pierde un poco de sentido esta diferencia, esta disyuntiva respecto a qué cuerpos debieran vivir o no, o ese tipo como de preguntas que se ubican como en las fronteras más como radicales y en estos límites que separan entre, no sé, los feminismos, la discapacidad y otro tipo de luchas o de espacios políticos. eh, pero esto también es a lo que yo pienso, que tiene que ver con que yo me constituyo a mí misma a partir de mis relaciones sociales, y en virtud de eso emergen para mí las preguntas que tienen que ver eh, con cómo es que, bueno, con cómo es que la vida se reproduce, ¿cierto? Y cuáles son en el fondo las condiciones que hacen vivible mi propia vida, mi propio cuerpo, mis propias diferencias, la relación conmigo misma, la relación de mí misma con otros, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo, claro, cuando me ubico a mí misma y mis diferencias en un espacio de relación con otras personas, no sé no sé en realidad si se entiende también a lo que voy, pero eh, creo yo que también en la dimensión de los cuidados, o considerando ello, creo yo que las prácticas cotidianas que tienen que ver con los cuidados y con las formas de reproducir la vida permiten o hacen o posibilitan ciertas condiciones de existencia específicas. Y creo yo que el mundo hoy en día, bueno, no sé, es muy arbitrario tal vez decirlo así, pero creo yo que la mayoría de las veces, y me incluyo, mis prácticas cotidianas no se sostienen siempre desde ahí. Y tal vez eso podría marcar alguna diferencia, eh, incluso cuando pienso en el fondo en cómo es que yo me constituyo a mí misma en relación con otras personas. Eso. Ay, no levanté la mano. Es que yo quería decir una cosa. Dale, dale. Sí la levantaste, Juli. No, simplemente en Chile entiendo que todavía no tienen ley de capacidad jurídica, ¿cierto? Están en ese proceso de sacarla adelante, ¿cierto? Sí, claro, una ley que iba en realidad no, claro, iba a determinar ciertos sistemas de salvaguarda y el reconocimiento de la Sí, sí, capacidad. sí. Pero Sí, claro, no. eso sí. Sí, no, tengo entendido que no está. No, en Colombia la tenemos desde el año pasado, digamos, como para contarte en lo que estamos. Desde el año pasado, después de un trabajo como de 3 años, porque no fue nada fácil sacarlo adelante y todavía la pelea, y tiene como 7 demandas la ley, generalmente de las personas cuidadoras, ¿no? Es las demandas. Y en Colombia, pues digamos, ya se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, y ahí es que vienen muchos choques
con las personas que ejercen el cuidado, porque no consideran que sea posible que estas personas puedan considerarse autónomas, así se les dé apoyos, porque además la ley, así como tú lo dices, y como seguramente lo están buscando en Chile, de acuerdo a la convención, lo que establece es que es un sistema de toma de decisiones con apoyos, que pueden ser más o menos dependiendo del nivel de necesidad por la condición específica de la persona. Y con unas salvaguardias para proteger precisamente que la toma de decisiones no vaya en contra de los derechos de estas personas que pueden pues ser abusadas o lo que sea, o que, bueno, en fin. Pero ese, digamos, yo creo que sí es el primer paso para una verdadera transformación. O sea, y más en nuestros países que son tan legalistas y tan pegados a la norma, muchas veces son las normas a través de las cuales, digamos, la herramienta a través de las cuales se pueden hacer como cambios paradigmáticos. Y es que acabar con la institución de la interdicción, que viene desde el derecho romano, pues es una cosa muy difícil. Es una cosa que nadie, o sea, tú no sabes las luchas que tenemos todavía y que seguiremos teniendo con los notarios públicos, con los propios jueces que se niegan, por ejemplo, a autorizar nada porque no creen que la persona que está ahí es una persona que tenga capacidad. Entonces, hay una cantidad de barreras que ha tenido que derribar el derecho, pero que el derecho mismo, digamos, los representantes del derecho, las personas que representan el poder del derecho, como los notarios y los jueces, son los primeros en oponerse a esa transformación que viene del derecho. Y se da uno cuenta, por ejemplo, que hay una cantidad de luchas entre los abogados civilistas y los constitucionalistas, porque entonces las personas que estamos más hacia el tema constitucional y de derechos somos los mamertos, los izquierdistas, bueno, en fin, mientras que los civilistas son los que sí saben de derecho, los que sí entienden del tráfico jurídico, ¿no? Entonces eso, además, dentro del mismo nicho en el que uno se mueve, hay una cantidad de obstáculos y barreras, y son estas mismas personas las que ayudan también a la demanda, a las demandas y todo eso. Entonces yo, digamos, la reflexión es, bueno, nosotros tenemos ya una ley, y de hecho creo que es la ley más completa de las pocas que hay, porque hay muy poquitas, está en Latinoamérica solo están leyes plenas, son las de Perú y la de Colombia no más. Argentina tiene algo, pero ellos dejaron algo de interdicción vivo, y de resto en Latinoamérica no hay nada más. Tenemos una ley que nos hace sentir muy orgullosos, igual que nuestra Constitución, igual que muchas normas que tenemos que no se ponen en práctica, o que se ponen en práctica muy regularmente, pero pues que sí, eventualmente yo creo que pueden ser herramientas de transformación de imaginarios. Lo que pasa es que es muy lento, es un cambio muy lento, pero es una herramienta concreta que tienen las personas con discapacidad para reclamo de derechos. Y yo creo que el trabajo está en instalar esa nueva manera de comprender a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objeto de cuidado. Y creo que esa es el gran desafío. Y ahí es que se presentan todos estos debates que no son nada fáciles de resolver y que necesitamos pues pensárnoslos así, ¿no? Desde muchas aristas, porque tocan muchos aspectos de la vida. Ya era solo eso. Muchas gracias, Juliana, por contextualizar eso y por contarnos. Bueno, de la mano de esa reflexión final de Juliana, y con ánimos como de empezar pues como a situar y a cerrar las reflexiones y las discusiones, queríamos como preguntarte, Constanza, un poco a tu modo de ver, cuáles son las particularidades de los cruces entre el feminismo y la discapacidad en Latinoamérica, porque entonces tú al principio nos estabas hablando de que los estudios feministas de la discapacidad pues tienen una herencia pues bien de la tradición anglosajona, y hemos evidentemente tratado pues un montón de problemas que están aterrizados en Latinoamérica, pero que pues creo que vale la pena hablar de cuál es como la especificidad, evidentemente tanto de los movimientos sociales, pero también del entrecruzamiento entre ambas como ambos campos teóricos en Latinoamérica. Y pues de ahí se desprenden un montón de preguntas que podemos tal vez ir abordando de a pocos.
Eso igual es un poco parte de lo que a mí me gustaría hacer. Me esperan un segundo, voy a prender la luz porque se está oscureciendo. Sí, entendido. A mí me gustaría, en mi proyecto de tesis, articular de alguna manera ciertos conceptos, por ejemplo, que se han trabajado desde los feminismos descoloniales o del sur global, que tienen que ver con el cuerpo-territorio, lo común, la interdependencia, con perspectivas feministas de la discapacidad. Pero es algo que todavía no tengo, no tengo hecho, pero que van un poco en la línea de la reflexión enredada que les decía antes, que tienen que ver con estas formas relacionales de constituirnos en tanto sujetos, en tanto subjetividades, en tanto cuerpos también. Donde a su vez se cruzan ciertos imaginarios, pero también ciertas condiciones materiales de existencia, de despliegue de vida. Y bueno, hay también en el mismo lugar donde apareció el artículo que escribí yo, había otro artículo de una autora de apellido Ferrari, donde ella hacía un cruce específico entre los feminismos y la descolonialidad. Y ella ahí planteaba el concepto de la colonialidad de la capacidad. Y les voy a leer la definición de ella, que la entendía como la desarticulación, el borramiento y el reemplazo por parte del pensamiento moderno colonial de la ética comunal de reciprocidad y cooperación propias de la cosmovisión de nuestros pueblos latinoamericanos y de las lógicas que les corresponden a las formas de organización y gestión del trabajo y los recursos para la existencia. A mí, lo que a mí me gustaría hacer tiene un poco que ver con lo que ella plantea ahí, respecto a estas perspectivas de lo común. Hay trabajos que tienen una perspectiva feminista de discapacidad, pero desde el sur global, donde también se trabaja a partir de la idea de alianzas, a partir también de esta reconfiguración de los cuidados en tanto práctica encarnada y relacional, entre cuerpos que viven condiciones precarizadas de existencia a raíz de experiencias estatales de violencia, experiencias de desplazamiento y otras. Yo creo que desde esos lugares es que tal vez se podría repensar el feminismo de la discapacidad o estas investigaciones feministas de discapacidad, de cruce finalmente entre lo feminista y la discapacidad a nivel más local, desde una coordenada regional específica que tiene ciertas condiciones sociohistóricas también particulares, donde los cuerpos se han marcado de un modo diferente al norte global y que por lo tanto implican ciertas prácticas de lo mismo que estábamos hablando antes en torno al cuerpo, diferentes, porque es un cuerpo que ha sido marcado también de una manera distinta, es un cuerpo que materialmente ha sido desplazado también u ordenado, por ejemplo, pensando en los diseños, en los diseños de las ciudades, digamos, en condiciones sociohistóricas específicas, de una manera diferente a países que en algún momento de la historia llegaron acá a colonizar estos espacios. Entonces, creo yo que por eso me parece interesante ese cruce, pero claro, es algo que todavía no tengo concretamente hecho, pero que tiene que ver con lo que yo les decía respecto como a constituirse en términos subjetivos y en términos materiales de un modo relacional y de manera situada en un territorio específico. Y la discapacidad al final también se configura así. Qué chévere suena eso. Sí. Sí, hay un libro que es ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero que bueno, yo ocupé también para un poco encuadrar esta otra investigación que se llama Feminismos del Sur Global, y creo que está online. Sí. Y ahí hacen como, entrevistan a teóricas feministas, activistas
de las más típicas y otras que por lo menos yo no conocía tanto, así que está interesante. Em, Sí, pues nosotras teníamos una pregunta específicamente sobre digamos, es que nos pareció como que nos sorprendió en realidad, nos sorprendieron todas las tensiones que se daban entre el movimiento feminista y el de discapacidad. Por, sí, y nos parecía pues, como fundamental, como sí, que lo que habíamos hablado antes, la interseccionalidad y como también la posibilidad de articulación de luchas, no, pues como que no borrara los conflictos internos o los conflictos que pueda haber entre estas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, teníamos una pregunta, porque em, que también hemos estado enfrentándonos como a los debates transexcluyentes y a los debates digamos, de las tensiones que hay entre las luchas sociales y como la dificultad de intentar tramitarlas recientemente, como que la pregunta por articulación nos parece fundamental y queríamos saber, pues finalmente, no sé, pues ya lo mencionaste un poco, pero no sé si quieres complementar algo. Cómo imaginar y construir un campo de articulación latinoamericano entre los feminismos y los activismos de diversidad funcional, cuando precisamente hay como tantas tensiones. No sé si quieres agregar algo. Claro. Puede parecer un poco paradojal respecto a lo que veníamos hablando antes en torno a los cuidados, por ejemplo, pero yo creo que politizar los cuidados es algo que mujeres diversofuncionales que quieren ser madres, por ejemplo, y no pueden, porque requieren de apoyos específicos, es algo que constituye una demanda de ellas. La politización de los cuidados en el movimiento feminista a nivel latinoamericano también es una demanda que más que, más que en torno a la maternidad tiene que ver con justamente romper estas divisiones entre lo público y privado y visibilizar que hay un trabajo que se está haciendo, que reproduce la vida básicamente, que la sostiene y que no se toma en cuenta, que es como, y claro, históricamente. Entonces, por eso yo hablaba o he mencionado esto como respecto a las condiciones de reproducción de la vida, que yo creo que es algo que cruza a través de múltiples paradojas también, pero que cruza de algún modo las vidas de personas, mujeres diversofuncionales, de disidencias también diversofuncionales, disidencias sexuales diversofuncionales de estos cuerpos no normativos, que de alguna manera luchan cotidianamente por existir, estableciendo redes que en algunos casos corren al margen de las redes o los circuitos formales de cuidado o de relacionamiento. Porque en el fondo sus condiciones de existencia no son reconocidas, no son deseables, no tienen lugar, digamos, en los circuitos públicos o en el espacio público. Entonces, yo creo que ahí hay como dos lugares tal vez de cruce con sus propias paradojas, pero que para mí tienen que ver con
con cómo es que finalmente, con qué cuerpos, qué vidas son vivibles, cuáles son las normas, digamos, que condicionan la existencia de esos cuerpos, las condiciones, la existencia de esas subjetividades, qué es lo que las hace inteligibles o no, eh, o sea, y trabajar desde ahí al final, porque claro, o sea, estas otras discusiones que tenemos en términos de representatividad política a nivel formal, creo que yo también son necesarias, pero estas otras cosas creo yo que tienen más que ver con prácticas como, como luchas, no sé si más cotidianas, pero claro, prácticas más como a nivel de organización social, y que en el fondo no son excluyentes, son como necesarias de articular al mismo tiempo. Constanza, yo te tenía una pregunta. Es que cuando tú hablas como de cómo digamos, hay ciertas diferencias en las experiencias que se pueden tener. Te perdimos, vale. O pues yo te perdí. Sí, yo también. No se oye nada. Madre. No alcancé tampoco a cachar que... Esperamos un segundito a ver si vuelve a aparecer. Ay. Me fui, perdón. Me paró, no sé si escucharon algo. Me quedé hablando sola. Bueno, nada, estaba como diciendo como que, bueno, tú hablas un poco como de también esta cosa de que en la construcción de conocimiento del sur global, las experiencias que atraviesan nuestros cuerpos han sido muy distintas. Y digamos, yo te quería pensar, como pensaba como en un caso particular de Colombia, que es como todo el proceso de justicia transicional y la construcción de memoria, y cómo, digamos, también generamos como... Eh, construimos o relatamos, y no relatamos como nosotros, sino como incluimos a estas personas con diversidad funcional para que vengan a contar su historia, digamos, el papel del testimonio o el papel de otros mecanismos que nos permitan como generar, no sé, representaciones subversivas de una historia oficial o una historia hegemónica en donde yo creo que en muy poco espacio le hemos dado a las personas con diversidad funcional y mucho menos sí, sí, pero sí, ahí voy a quedarme porque creo que cualquier otra cosa ya estoy. Bueno, yo creo que bueno, esto que están haciendo igual ya es una manera de abrir esos espacios, no relación en particular a lo que dices, pero yo creo que hay que luchar por abrir esos espacios. El tema es que tal vez eso muchas veces depende de las personas que estén ocupando ciertas posiciones en ciertos momentos, en ciertos espacios. Pero, pero hay que seguir tratando de abrirlo y tal vez también hablando de estas cosas, de estas tensiones, porque a veces también de repente como que no, los conflictos mejor no abordarlos, mejor no visibilizar las tensiones, mejor no visibilizar lo que complica, mejor eh, claro, no poner sobre la mesa las diferencias, sino inmediatamente las cosas comunes como para poder, pero tal vez, o sea, creo yo, es necesario mostrar, bueno, quienes no han participado en ciertos procesos, quienes no han sido parte, digamos, de la historia oficial en muchos espacios, no solamente como de ciertos momentos específicos. Y eso, pensando yo también acá más que porque claro, lo que me preguntas tiene que ver, intuyo yo, no con, no sé si es algo que ustedes trabajen directamente en este espacio universitario.
pero yo creo que empezar a hablar de la diversidad funcional, de la discapacidad, de la posibilidad de otros cuerpos, otras formas de pensar, de otros modos también de comunicarse, porque a veces también tiene que ver con eso, con hablar de un modo en que más personas podamos acceder a eso que se está diciendo. Yo creo que esas cuestiones contribuyen a que también personas que piensan que no tienen un lugar en ciertos espacios puedan empezar a cuestionarse que efectivamente pueden llegar a tenerlo. Porque a veces también, claro, o sea, desde nuestro lugar, una puede decir, pucha, quiero que participe X porque creo que es importante, porque creo que es moralmente justificable, porque, etcétera, etcétera. Pero en realidad, creo que hay que abrir los espacios para que las personas que desean participar puedan manifestarlo incluso así, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, cautelar apoyos, cautelar posibilidades de accesibilidad, de acceder a lo que se está diciendo, de acceder al conocimiento, de producir conocimiento en otros formatos, que es esto que ustedes igual ya están haciendo. Creo yo que tiene que va en línea con eso que planteas, y que podría abrir la posibilidad para que eso ocurriera. Articular también alianzas, o sea, eso, articular alianzas con organizaciones, con personas que se sabe que están trabajando ciertas temáticas y visibilizarlo, si es que sin forzarlo tampoco, porque y contar esas historias al final no contadas, y al final igual creo yo que esperar que como que a nivel, como que en espacios institucionalizados donde se archiva la historia oficial, donde se produce los archivos de la historia oficial, estas cosas se cuenten, creo que o sea, se estaría esperando toda la vida. Yo creo que abrir estos espacios así, para que esas cosas que no son parte de la historia oficial, sí sean parte de esto, creo que ya es algo tremendamente valioso. Más allá de que sean 5 personas, 10, 15, 50 las que participen. Ya contar a veces las cosas es como parte de una reelaboración. Eso. Puedo decir algo súper cortico sobre eso, que me pareció muy iluminador cuando lo escuché y creo que tiene todo que ver y creo que es un poco a lo que le apostamos con estos espacios. Y es que en una charla que tuvimos con el laboratorio de antropología, creo que se llama así, Amalia me El corregirá, laboratorio de antropología abierta, sí. el laboratorio de antropología abierta, que es un poco también un proyecto para democratizar la academia. Muy interesante, yo no los conocía, o bueno, no las conocía. Hablamos sobre un manifiesto feminista sobre el capitalismo, como contracapitalista, claramente, que se llama el Gens, que yo no lo conocía, y me pareció muy interesante la charla porque Giselle, creo que se llama la creadora del laboratorio, nos hablaba como de esta forma de pensar el capitalismo, ¿no? Que usualmente pensamos en los sistemas económicos como estas superestructuras inmensas, gigantes, y como que no sabemos por dónde empezar a desarmarlas o cómo pararnos por fuera de ellas, o etcétera, como que es una superestructura, entonces no sabemos cómo qué hacer al respecto. Y era muy interesante porque nos decía cómo el capitalismo lo reproducimos en las prácticas cotidianas, ¿no? Y se reproduce, las superestructuras se reproducen a partir de prácticas cotidianas y como de como mini estructuras, para ponerlo en los mismos términos, que juntas como que forman esa superestructura y la mantienen. Entonces también es muy interesante cómo empezar a pensar en estos, o sea, siento que hacerse preguntas sobre estos quiebres y sobre estos encuentros entre luchas políticas y sistemas también, perdón, me distraje, pero sistemas como el capacitismo, sistemas normativos, sistemas como el sistema de sexo-género, como que empezar a hacerse preguntas en estos espacios ayuda como a crear prácticas y a crear conciencias para ir desmontando sistemas y como resistir desde la cotidianidad y desde una experiencia situada, que creo que nos da la posibilidad también y un poco esperanzadora de lograr pensar, ¿no? Como en estos encuentros de los que hablábamos ahorita, con el transfeminismo, con la perspectiva queer, que en últimas apuntan como a señalar
que uno de los grandes encuentros entre el feminismo y la diversidad funcional es justamente que, pues que somos profundamente conscientes de que hay un sistema normativo que nos está diciendo todo el tiempo que hay una norma y que no somos como lo suficientes para, no sé, para cumplirla. Y lo que tú decías, por ejemplo, de la sexualidad, pues como que hay una norma de sexualidad que ningún cuerpo es capaz de cumplir, ¿no? Y eso pues creo que es una pregunta y es un problema que se puede abordar y que se encuentra desde la experiencia situada del cuerpo que está atravesado por sistemas como el sexo y el género, pero también como el capacitismo. Entonces, no sé, me parece muy interesante también cómo encontrar esos quiebres ahí de estas superestructuras. Y, y bueno, pues te queríamos agradecer, ya se nos va el tiempo y pues también hay que respetar el tiempo de las personas. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que aprendimos mucho de estas experiencias y de estos diálogos retroalimentados que tuvimos contigo, también leyendo el artículo, pues nos pareció como una muy buena introducción y un muy buen mapeo de cómo pararnos en pues en esta intersección que era, como te decíamos, desconocida para nosotras. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por haberte animado a compartir con nosotras y esperamos que haya sido un espacio también muy enriquecedor para todas nuestras asistentes. Y ya, pues que se sigan abriendo este tipo de espacios y de preguntas en el feminismo y en la universidad y en la vida y bueno, etcétera. Muchas gracias. Sí, yo quería también como hacer eco, pues como, sí, sí, hacer eco al agradecimiento de Majo. La verdad ha sido muy bonito conversar contigo y esto también fue una puerta de entrada para nosotras, una posibilidad de entrarnos como en todos estos cruces que realmente nos están desestabilizando y como haciendo preguntar un montón la forma en la que estábamos haciendo activismo, la forma en la que estábamos pues, abriendo los espacios en nuestro quehacer, digamos, activista y eso pues también, entonces agradecerte por compartir con nosotras y por reflexionar pues como sobre todo esto con nosotras. Esperamos que pues nos sigamos encontrando en otros espacios y en otros lugares. Como te dijimos al principio, estamos en un proceso de ver cómo democratizamos los eventos, pues la información y las reflexiones que salen de nuestros eventos. Entonces, en este momento queremos abrir un canal de YouTube que pensamos que pues, puede hacer que muchas personas que normalmente no tienen tiempo, no alcanzan a llegar a nuestros eventos, puedan verlos en sus propios tiempos. Entonces queremos subir este video a YouTube si a ti te parece bien. Y de nuevo, mil gracias por compartir con nosotras hoy. Gracias a ustedes. También aprendí mucho, así que de verdad lo agradezco mucho. Creo que nos Muchas veamos. gracias. Bueno, Muchas gracias, muy chévere. bueno. Y Nos vemos gracias a No es lo entonces. normal por organizarlo. Súper. Y muchas gracias a País también porque hemos estado haciendo este trabajo. Ahí estamos conjuntamente. felices en alianza todos. Muy chévere. Muchas gracias. Feliz. Acá con visita acá al lado. Chao. Chao, chicos. Chao. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Al intérprete, Muchas gracias también. Cristina y Nicolás. Con mucho gusto. Que pasen una feliz noche. Igual. Bueno, Chao. listo. Chao.